que está operativo el puerto. Lo veo abierto el puerto 22. Ahora, ¿cómo pruebo que en verdad lo puedo usar? ¿Qué comando vimos que podemos usar para hacer esa prueba? Ok, veámoslo a nivel de la máquina. Si hacemos un netstat -nl en mi máquina, vemos los puertos que están operativos. Me indica también que para cualquier red está abierto el puerto 22. Entonces, ¿cómo compruebo que en verdad está abierto ese puerto y lo puedo usar? Puedo aplicar el telnet a la dirección IP de mi máquina, que es 2.15, puerto 22. Si me sale este tipo de respuesta en la cual me dice connected y se presenta la versión del protocolo que es SSH 2.0, con este protocolo, con este paquete OpenSSH versión 6.4, eso implica que este protocolo, aparte de estar abierto que vi con el netstat, con el telnet compruebo que está, que puede ser usado. Es decir, estoy haciendo una validación. El telnet lo puedo usar con la dirección IP del equipo al cual quiero comprobar que tiene el puerto abierto. En este caso es mi propio servidor, por ende puse la WAN de mi equipo y lo acompaño del puerto. En cambio, si me sale mensajes como conexión rechazada o se cierra la sesión, eso implicaría que el puerto puede ser que no esté activo en el servidor, o el puerto puede ser que esté activo, mas no está bien configurado. ¿Ok? Entonces, vamos a entender bien estos resultados. Entonces, si hago un telnet a la dirección IP del equipo que quiero comprobar que tiene funcionando su puerto 22 y me sale este tipo de respuestas de connected, esta es una respuesta exitosa. El puerto 22 está activo y operativo, funciona correctamente. En cambio, si yo tengo un mensaje de conexión rechazada, ya lo vamos a mostrar. ¿Cómo salgo del telnet? Control Shift 6X. En cambio, si yo pongo otro puerto, por ejemplo, el puerto 19, miren la respuesta, conexión rechazada, lo cual quiere decir que ese puerto no está aperturado en mi servidor. Esto también puede despistarnos, puesto que el servidor puede tener un firewall activo, el cual no permita que le hagan telnet. Más, no quiere decir que el puerto no esté activo. Está activo, el puerto 19 puede ser, pero no permite hacer conexiones de telnet. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que usuarios con fines maliciosos, como hacker, hagan múltiples peticiones de telnet, creen un script y creen 1000 peticiones de telnet al mismo tiempo, con el objetivo de saturar las solicitudes del servidor, lo cual incluye un ataque de denegación de servicios y harían que el servidor deje de responder las peticiones del resto de clientes. ¿Ok? Entonces tenemos dos resultados. Primer resultado, exitoso, conectividad hacia el puerto 22, está operativo. Este telnet lo puedo hacer desde internet. Si es que el servidor estuviese en producción, sí, me debe atender las peticiones por fuera. Telnet a la misma IP en otro puerto, me sale conexión rechazada. Eso quiere decir que el puerto 19 no está operativo en ese servidor o tiene un filtro que no permite hacer telnet a ese puerto. ¿Ok? Eso lo puedo comprobar revisando la configuración de firewall del equipo. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Dudas? Sí. ¿Sí, chicos? ¿Dudas? Bien, entonces en la clase anterior nos quedamos justamente en esta parte. He tratado de hacer un resumen hasta que se integren todos los estudiantes. Ingeniera, disculpe. ¿Sí?
Le escucho. Ya, disculpe, ingeniero. Solamente quería decir que entre ratos sí me voy a poner a conectar y estoy en medio del trabajo, pero ahorita como estoy libre, puedo. Entonces quería disculparme de antemano si en algún momento que pida la palabra hay alguna bulla. Y también tenía una duda sobre algo con respecto a, al servicio de red para el envío de correos. Y, y correspondía que haciendo la práctica y también investigando un poco el trabajo autónomo, quiero decir, yo me di cuenta que a veces decían que no era necesario configurar, configurar el doble COP, o sea, un servicio el servicio de la MDA, porque en muchas ocasiones las MTA pueden actuar como MDA. Entonces, ahí va mi duda. Siempre es necesario, porque usted nos supo decir en la clase anterior que cada servidor debe tener un servicio de red propio, pero en el trabajo autónomo nosotros hacíamos un mismo servidor, el que se encargaba del MTA, también actuaba a la vez como MDA. ¿Hay que separarlos o en este caso solamente por simplicidad se hace de esa manera? O en algunas ocasiones, porque según veía, en algunas redes sí ocurre así, que está un servidor propio para MTA y hay otro servidor como que adaptado para MDA para descargar directamente el contenido cuando llegan los correos. Ok, muy válida la pregunta. Hay empresas muy grandes como son las instituciones financieras, Banco de Guayaquil, Banco del Pichincha, que tienen los servicios separados, es decir, tienen el servidor SMTP con el protocolo en un equipo y tienen otro equipo aparte para el POP. Es decir, que mientras uno solamente envía correos, que es el SMTP, el otro solamente recibe correos. Pero existen empresas pequeñas, llámese Juan Marcet, llámese las gasolineras, que tienen en la red interna tal vez unos 100 usuarios, no pasa de ese número, pues tienen en un solo servidor los dos protocolos, tanto SMTP como POP. Eso depende del tamaño de la empresa y cómo se dimensiona el tamaño de la empresa por la cantidad de usuarios, verificando cuántos de ellos existen y también a cuántos usuarios más van a servir. En el caso de SPOL, que da servicio como a 3.000 usuarios, pues han optado por utilizar servicios en la nube, que es AWS. En esos servicios en la nube, que vamos a verlo justamente en esta sesión de clase, ya terminando este resumen de la clase anterior, pues podemos hacer uso también de los servicios de AWS por Internet. Ok, entonces, ¿alguna otra duda más? Bien, en el diseño de la red que observamos en las diapositivas, en este diseño de la red verificamos que el proveedor de Internet nos permite a nivel de su switch conectarnos con una última milla hacia nuestro router y detrás de nuestro router el proveedor nos permite a nosotros formar nuestra propia red interna. En esta red interna observamos que tenemos direcciones IP públicas. Esta dirección IP pública es la 190.95.163.225/29, siendo la puerta de enlace de esta subred. Yo podría utilizar la 228 en este proxy, podría utilizar la 229 en este proxy, para que estos equipos tengan salida a Internet directamente. Pero les comentaba que una medida de seguridad es que los servidores tengan IPs privadas dentro de la red. Y en realidad estas IPs públicas estén configuradas en este router y apliquen un redireccionamiento para que cuando pidan alguna conexión hacia el IP 190.95.163.228, en realidad quien responda sea el router redireccionando a una IP privada de la red 192.168.8.7. Es decir, que los servidores proxy y correo tendrían IPs privadas y las públicas en realidad estarían en el router. Y el router tiene la configuración de hacer una redirección por puertos. Es decir, que si quiero enviar correos, tiene la IP pública configurada aquí y lo redirecciona a la IP del servidor de correo, que es la privada. Y eso ayuda a proteger a los servidores de que no sean atacados directamente con peticiones de telnet o que no sean atacados directamente, puesto que el servidor no las tiene configuradas, las IPs públicas. Bien, ahora sí, entonces vamos a continuar con el contenido de la clase de hoy. Si tienen alguna duda, por favor, adicional de lo que hemos repasado hasta el momento,
Hemos hecho un repaso de la clase. Por favor, me indican. Bien, entonces vamos a trabajar en el tema de la administración del sistema. Llámese sistema todo el equipo, todo el servidor. Para esa administración, que la vamos a hacer a nivel de recursos de red, nosotros tenemos que primero identificar nuestra distribución de Linux y la versión con la que estamos trabajando. Cuando comenzamos a explorar esta información en el servidor, es muy válido, y les pido que por favor nuevamente tomen sus apuntes respectivos, es muy válido que primero verifique cuál es la distribución de mi servidor. Entonces, yo puedo utilizar el comando etc Red Hat Release. En este caso es una distribución de CentOS basada en Red Hat y basada en Fedora. La ruta es etc/Red Hat-release. Por favor, anoten esa información y este comando me permite ver la versión y el nombre de la distribución que está instalada en este servidor, que en este caso es CentOS Linux Release 7.0. Si yo quiero ver la versión del kernel, puedo utilizar el comando uname --r y puedo ver la versión del kernel 3.10. Y que en este caso, pues dado que yo tengo una máquina de 64 bits, pues aquí me da la información de x86-64, porque es una versión para una máquina de sistema operativo de 64 bits. Entonces, mi primera exploración antes de administrar un sistema es qué tipo de sistema operativo estoy manejando, qué distribución estoy manejando en el servidor y cuál es la versión del kernel. Y para esto me ayudan estos dos comandos. Siguiente paso en la administración de CentOS. Verificar si yo tengo configurado un gestor de arranque. Ese gestor de arranque puede ser Group, Grand Unified Bootloader, o puede ser Lilo, Linux Loader. Estos dos grupos, ¿dónde los identifico? ¿En qué momento yo puedo verificar esos nombres de gestores de arranque? Los puedo verificar específicamente en el momento en que arranca mi sistema operativo. Yo veo mensajes de las distribuciones que están cargando. Yo puedo poner comandos en Bash para editar esos gestores de arranque. ¿Con qué objetivo edito el grupo? Lo edito, ejemplo, en el caso de que yo pierda la contraseña o puede ser que sea un nuevo administrador del servidor y no tengo las contraseñas del caso. Entonces, en ese momento necesito hacer un proceso de recuperación de contraseña, un password recovery. Entonces, ¿cómo hago este password recovery? Lo puedo hacer a nivel del group, entrando al gestor de arranque y colocando comandos para recuperar la contraseña. Existen, como les había mencionado, dos gestores de arranque, Group o Lilo. Eso depende de la distribución. En este caso, CentOS, con CentOS yo he instalado Group. ¿Cuándo también uso este gestor de arranque llamado Group? Cuando tengo, por ejemplo, he perdido alguna información y se me ha dañado el disco duro del servidor, entonces yo quiero recuperar información. Quiero bootear en modo de rescate. Entonces el modo que me permite hacer una prueba de diagnóstico es el modo de Group y accedo a través de esta plataforma por medio del gestor de arranque Group y emito comandos muy básicos para recuperar información del disco. Escenario C, también cuando uso el Group. El Group lo utilizo en caso de que mi disco haya sido afectado y me está pidiendo mantenimiento. Entonces yo puedo utilizar este comando, se los voy a escribir aquí en la pantalla. Puedo utilizar en Linux,
puedo utilizar el comando fsck. Con este comando yo hago una limpieza de todas las particiones, es como hacer un mantenimiento para verificar todos los sectores del disco duro que están comprometidos. En ese momento también utilizo el gestor de arranque group. Escenario E. Escenario E, cuando utilizo el group, también lo puedo utilizar para proteger a mi servidor. Si alguien intenta hacer un proceso de recuperación de contraseña, pero es un hacker en el cual obviamente él no tiene las contraseñas, entonces para evitar que él haga este procedimiento que se encuentra abierto, si el gestor de arranque no estuviese protegido, pues por ello lo que hago es ponerle una clave extra. Aparte de la clave de root que la pueden hackear, yo puedo colocarle una clave de group. Y solamente la persona que conozca la clave de group va a poder pasar al siguiente paso, que es recuperación de contraseña. Quiere decir que tengo una protección adicional para ingresar a hacer estos procesos de bajo nivel en el servidor. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Existen servicios importantes como son los servicios de NTP. Estos servicios me van a permitir a mí sincronizar la hora con otro servidor extra para que el servidor siempre me proporcione los logs en el horario correcto, en la fecha y en la hora correcta. Entonces, yo veo que la fecha y la hora de mi servidor están actualizadas. Si yo tuviese que cambiarlo, puedo utilizar el mismo comando date y modificar la fecha y la hora. Algo importantísimo, chicos, y les pido que estén muy atentos, es que si yo desconozco el formato de un comando, me puedo ayudar con la información de manual del servidor. ¿Cómo accedo a esta opción? En Windows existe el comando /signo de interrogación cerrado o help. En cambio, en Linux existe el comando de man, de manual. Si yo desconozco cómo usar el formato de un comando, pongo el comando y me da la información de todas las opciones que tengo para utilizar este comando. ¿Ok? Entonces puedo hacer uso de este comando. De manual, espacio, el comando al cual deseo yo ver el formato con el que trabaja. NTP me permite sincronizar la fecha y la hora a nivel global, con un servidor que me brinde esta información. Existen empresas que tienen un conjunto de servidores, entonces ellas manualmente no configuran la fecha y la hora de manera manual, sino que lo que hacen es sincronizarlo con otro servidor que es NTP y que él brinda la fecha y hora, siempre actualizada. Es importante mantener la fecha y hora actualizada porque en el momento que hay un error, en el momento que hay un hackeo, es importante detectar el evento en la fecha y hora que ocurrió. Y si el servidor dejó de responder en un tiempo específico, es importante detectar en qué fecha y hora se detectó este error en el servidor para tomar una acción. Entonces, también hablamos acerca del sistema que tiene niveles de ejecución. Teníamos en cuenta que existe un nivel de ejecución en el cual el servidor bootea en modo texto, ese es el nivel 3, y un nivel de ejecución en modo gráficos que es el nivel 5. ¿Quién almacena la configuración de estos tipos de modo? El archivo etc inittab. Lo podemos recorrer, este archivo. Lo podemos recorrer este archivo etc inittab para ver su contenido. etc inittab. Y nosotros podemos ver aquí los distintos niveles que existen. Yo puedo hacer que el servidor siempre bootee en modo texto y lo que hago es poner los comandos de inittab 2.3, como vemos aquí en el ejemplo, y de 2.3 init default. Eso quería que siempre el servidor, al momento en que se levante el equipo, en el momento que bootee, cargue en modo texto. Si yo necesito que bootee por default, si ustedes observarán aquí, el modo default de correr del equipo es el nivel 5, entonces por ende no hay ninguna línea. Por lo general, todos los servidores
ya sea que se encuentren en arreglo de discos, apilados uno tras otro estos servidores, o que sean servidores independientes, se los trabaja en modo consola, no en modo gráfico, puesto que esto agrega más recursos de CPU y de memoria y consumo después de estos recursos. Por ende, por lo general son configurados en modo texto. Y la operación se tiene que hacer a nivel de línea de comandos. Vimos también en la clase anterior los niveles de ejecución que tiene el servidor. Entre esos están del nivel 0 a nivel 6. Y vimos un comando que nos permite hacer uso de esos servicios. Era init 0 para apagar el equipo, init 6 para reiniciarlo, init 5 para ir a un modo gráfico, init 3 para ir a un modo de texto. También puedo utilizar los multiusuarios, el 2 y el 1. También pueden ser utilizados. El modo de ejecución 4 no es utilizado. Dentro de la administración del sistema hay que tener en cuenta algunos directorios, puesto que en caso de que suceda un problema, yo tengo que rápidamente dirigirme a esas rutas. La idea no es grabárselas, pero la idea es tener tal vez a la mano estos directorios para en el momento de un problema yo ir directamente a la ruta del archivo que necesito revisar. Entre esos archivos vamos a visualizar en esta lámina el archivo etcgroup. Vemos el archivo etcgroup, ¿ok? El archivo etcgroup tiene relación también con el archivo etcpasswd, tiene relación con el archivo etcshadow. ¿Por qué digo que estos archivos tienen relación? Group, el archivo etcpasswd y el archivo etcshadow. Porque estos tres archivos almacenan las cuentas de los usuarios. Si tengo 3.000 usuarios en el servidor de correo de Spol, en esos tres archivos voy a encontrar información de las cuentas de los usuarios. En etcgroup encontraré tal vez los grupos de estudiantes, que son 3.000 estudiantes, encontraré los grupos de docentes, que tal vez serán unos 300 docentes, encontraré esos dos grupos. En cambio, en el archivo etcpasswd encontraré todas las cuentas de todos los usuarios, ya sean docentes o ya sean estudiantes, y con su clave encriptada. En el etcshadow encontraré toda la información de los passwords, pero de manera encriptada ya. Entonces, estos tres archivos, inclusive falta un cuarto archivo, que es etcshadow, G por los grupos,gshadow, son 4 archivos que tienen relación. ¿Relación en qué sentido? Relación porque almacenan la información de las cuentas de los usuarios, sean usuarios del sistema o sean usuarios que ha creado el administrador. También voy a encontrar información en el archivo etcmotd. En ese archivo voy a encontrar un script que me va a permitir enviar un mensaje del día. Si yo deseo enviar un mensaje de bienvenida para cada usuario que se logonee, y eso es importante para saber que estoy ingresando al servidor correcto, aparte de cambiarle el nombre del equipo, puedo colocar un mensaje del día indicándole bienvenidos, este es el servidor de la empresa spol.edu.c, y con eso el usuario pues tiene ya más certeza de que ha ingresado al equipo correcto. Como les había mencionado, el etc service me muestra toda la información de los servicios de red que se encuentran o que pueden ser activos más que todo en el servidor. ¿Okay? Es un resumen de todos los puertos, de todos los nombres de los servicios. El archivo etc shell me muestra información de los diferentes shell que yo puedo utilizar. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo programo, yo puedo utilizar diferentes intérpretes. Entre esos está el etc shells, que me permite ver los diferentes intérpretes que tengo. Entre estos intérpretes de comandos, entre esos está /bin /sh /bin bash /sbin no login, y todos estos directorios son intérpretes de comandos que yo los puedo utilizar tal vez para configurar un script, para definir el inicio de un script correcto. Los puedo definir para eso. Específicamente, esta ruta que encuentro aquí
de los intérpretes de comando, los diferentes shells, yo cuando utilizo /bin/bash, cuando voy a crear un script, puedo utilizar bin/sh o /bash para definir un script en bash y comenzar a programar. En cambio, cuando utilizo ese bin no login, cuando creo un usuario, por ejemplo, creo un usuario en particular que necesito que solo envíe correos, pero al momento de crearlo tengo que evitar que él se logonee al equipo, al servidor como tal. Para evitar esto, lo que hago es colocarle en su perfil de la cuenta no login. Con esto, el usuario podrá enviar correos, mas no podrá logonearse al servidor de correo, que es otra cosa distinta. ¿Hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? Bien, entonces, en la administración del sistema existe un servicio importante que es conocido como Chrome. Este servicio de Chrome me va a permitir a mí configurar actividades programadas. ¿A qué me refiero con actividades programadas? Si yo requiero que el servidor se reinicie a la 1 de la mañana, yo puedo dejar programada esa actividad a nivel del archivo etc chrome y dejar la línea específica con la hora específica que necesito que se reinicie. Y eso se conoce como una actividad programada. El archivo que edito es etc chrome y el servicio que debo reiniciar es chrome d, termina en d. Entonces, ¿cómo hago eso? Vamos a ver en la siguiente lámina el contenido de un archivo etc chrome tab. Este archivo, que está aquí en este directorio, ustedes también lo pueden recorrer, contiene 5 asteriscos, identificando el primer asterisco minutos, horas, días, mes y días del mes. Entonces, si vemos el contenido de este archivo, etc chrome tab, me da información acerca del formato que debe tener. El primer asterisco puede estar en el rango de 0 a 59, el segundo asterisco horas de 0 a 23 horas, el tercer asterisco de días del mes de 1 a 31, el cuarto asterisco mes que está representado ya sea por números del 1 al 12 o las 3 primeras letras en inglés, enero, febrero y marzo. El quinto asterisco, día de la semana de 0 a 6, representando el día domingo, el 0 o el 7. ¿Ok? Entonces yo, en un ejemplo, puede darse el caso que yo requiera colocar esto a la 1 de la mañana, entonces lo configuro de qué día, de qué mes y de qué día de la semana. ¿Qué usuario va a realizar esto? Tengo que colocar el usuario con el que yo me he logoneado. En este caso puedo colocar un usuario de privilegios de administración. ¿Y aquí qué comando deseo que se ejecute? La idea era que se reinicie, entonces ahí puedo poner un init 6 que permite reiniciar el equipo. ¿Pero cuándo? Cuando se cumple esta hora. Por ende es importante que también el servidor tenga la fecha y hora correcta para que ejecute la acción. ¿Dudas, chicos, hasta el momento? Hagamos este ejemplo. Vamos a realizar la misma tarea de reiniciar el servidor, pero les pido que sea ejecutada el domingo, el miércoles y el viernes a las 2 de la mañana. Analicemos este ejemplo. Tómense unos minutos e indíquenme qué valores debo colocar aquí en el archivo de Chrome. Si necesito reiniciar el servidor el domingo, miércoles y viernes.
Chicos, ¿algún comentario? ¿Algún comentario? Tal vez me escucha Angelo Yagual. ¿Me escucha Juan Ramos, tal vez? Sí, le escucho, Miss. Ok, entonces vamos a construir este ejercicio. ¿Cómo consideraría que debo hacer las configuraciones? Para que se reinicie el servidor el domingo, el miércoles y el viernes, en minuto, Miss, eso le quería consultar ahorita. Se debe poner en lo que es minuto, hora, por ejemplo, 00 y 02, ¿verdad? 00 y 02, sí. Ya, 2 de la mañana, porque es un formato de 23 horas, de 24 horas, de 0 a 23 en este caso. ok, para el día del mes, como no se especifica qué día del mes, sino que me imagino debe ser todos los domingos, los miércoles y los viernes, ¿verdad? Correcto, es una actividad recurrente. Ya, día de mes en específico no se debería especificar, ¿verdad? Perdón. No se debería, Entonces lo dejamos con un asterisco. claro, se debería dejar con un asterisco igual que el mes, y días de la semana sería, a ver, el miércoles sería, si se lo toma de lunes a domingo, el miércoles sería el tercer día, el viernes sería el quinto día y el domingo sería el séptimo día, ¿verdad? Puede ser el 0, en este caso, 0,3,5. Sí, sería 0,3,5. Ok, listo entonces. Y no olvidarse acompañar aquí el nombre del usuario. Puede ser root y lo más importante, ¿qué comando reinicia el servicio? El init 6. El INEX 6 reinicia el servidor como tal. Entonces todos los domingos, los miércoles y viernes, en ese horario se va a ejecutar esa acción. Ok, gracias. Es importante que yo identifique claramente la acción que se va a realizar y tenga claro también la fecha y la hora que estoy programando. Puedo hacer una prueba inclusive, puedo colocarla siendo, por ejemplo, las 10:30, puedo colocar un ejemplo a las 10:31. Esto no se va a ejecutar hasta que yo reinicie el servicio con service cron tab restar. Lo reinicio y en ese momento puedo probar la acción. Lo que esperaría es que se reinicie el servidor en 10:31. Okay, esto lo puedo hacer para comprobar que va a funcionar en la madrugada. ¿Qué registros se van a almacenar? También van a salir logs en el servidor. ¿Cuál es la ruta que me permitía ver los logs? Eso lo vimos también en una clase anterior. ¿Y por qué es importante visualizar los logs del equipo? En bar log, creo. Correcto, en bar log message. Ahí podía ver los logs del sistema. Yo debería ver una entrada específica en el equipo que me indique que se reinició en ese horario. ¿A través de qué servicio pidió ese reinicio? Crontat. ¿Sí? Entonces con eso yo puedo saber si fue un reinicio programado o tal vez puedo también ver un reinicio manual. Quiere decir que alguien desconectó el servidor y lo mandó a reiniciar. Eso no tendría en cambio un crontat, sino que sería un servicio forzado que se ejecutó en el propio servidor. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer uso de este servicio de cron para realizar tareas programadas. Para ejecutar un script, tal vez, un script que yo necesito que se ejecute en un X día, en tal hora, o un script que borre la caché del servidor proxy todos los meses, todos los fines de mes. Entonces es súper importante que yo conozca cómo se maneja este archivo porque me puede evitar estos trabajos manuales innecesarios, que el administrador esté físicamente en la oficina esperando que sea las 2 de la mañana para darle un reinicio al servidor. ¿Cuándo? Los domingos, los miércoles y los viernes. Entonces, puedo apoyarme de estas herramientas que hacen tareas automáticas. ¿Alguna duda, chicos, hasta el momento? ¿Dudas? Bien, entonces continuamos con la administración del sistema. Todos ustedes tal vez han instalado ya en sus máquinas CentOS.
¿Me pueden confirmar? Sí, Miss. Ya, perfecto. Les pido que me vayan siguiendo. Ustedes también abran su máquina virtual y ejecuten los comandos para que puedan ver el resultado y así si tienen alguna duda, pues ustedes pueden comentarme los resultados que también ven. Vamos a ejecutar el comando de top. Este comando me va a permitir a mí visualizar todos los procesos que se están ejecutando en el servidor y me va a permitir también visualizar cuánto está consumiendo ese servicio y la carga que tiene el CPU. Observemos en este caso que he ejecutado el comando de top en mi servidor y la primera línea me muestra en este caso desde el momento, o sea, la hora actual del equipo y me muestra cuántas horas está encendido. En este caso, mi máquina ha estado encendida 2 horas. Me muestra cuántos usuarios se han logoneado el servidor. Me muestra la carga promedio del CPU. La carga promedio no debe pasar, preferiblemente, no debe pasar de 0.99. Si llega una carga de 1.x, de 2.x, el servidor está sobrecargado de procesos. Por lo general debe verse en 0.x. También aquí puedo ver todas las tareas que se están ejecutando, 156 en total. Puedo ver el porcentaje de uso del CPU. Puedo verificar también la memoria total, usada y libre. Y esto es importante. Yo puedo ver aquí todos los procesos que se están ejecutando con todos sus servicios en particular. Y aquí yo observo servicio de entorno gráfico que es Gnome. Puedo ver el shell que estoy ejecutando que es mi terminal. Puedo ver el comando inclusive que estoy ejecutando que era top con todos los servicios del sistema. Y observen algo, esta primera columna es importante. Esa columna se llama identificador del proceso. Todo proceso activo tiene un ID, que es un número. Ese numerito me permite identificar el proceso que se está ejecutando. Si en algún momento dado yo observo que se está ejecutando un script y ese script yo no lo he creado ni lo he configurado, tal vez puede ser el tema de algún virus que instaló algún script y este se está ejecutando constantemente. Entonces yo puedo eliminar ese proceso. ¿Cómo? Con el número de ID. ¿Ok? ¿Y qué comando puedo utilizar para hacer esta gestión? Yo puedo utilizar el comando kill -9 y el número del proceso. Número de process ID. ¿Ok? Eso lo hago también, por ejemplo, ¿qué pasaría si un proceso está consumiendo 100% del CPU y mi servidor está lento? Entonces lo que hago es dar de baja el proceso. ¿Cómo? Con kill -9 espacio el número del proceso. Ok, Isaías, le abro el micrófono, ¿lo escucho? Sí, buenos días, ingeniero. Por ejemplo, matas el proceso ya, pero cuando vuelvas a prender la computadora, ese proceso no volvería a comenzar. El proceso que yo elimine debe ser, en el caso de que es, como les había comentado, un script que yo no he desarrollado y que veo que se está ejecutando, algún proceso que tal vez esté corriendo en segundo plano, pero la idea es eliminarlo para que me deje tomar el control nuevamente del equipo. Pero un punto que me ayuda a eliminar la causa raíz es desinstalarlo. El proceso de eliminarlo al momento me ayuda a recobrar gestión del equipo. Okay. ¿Cuándo pasa esto? Ejemplo, tal vez yo quiero instalar un paquete y me sale un mensaje que otra persona está utilizando el gestor de paquetes Yum y no me deja instalar Yum install. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es doy de baja el proceso de Yum ejecutando por otro usuario y yo puedo tomar gestión, recobrarlo. ¿Ya? Pero sí es importante que si es un script, si es un paquete que yo no estoy utilizando, mate el proceso, obviamente esperando que este no vuelva a subir, o si no, finalmente la acción que puedo hacer es desinstalar ese servicio. Chicos, ¿alguna otra duda tal vez?
Bien, entonces otro de los comandos también que me va a ayudar en la gestión, aparte del comando de top, que me permite ver todo el proceso del CPU, ver los usuarios que están logoneados, ver las horas que el servidor está encendido, ver el tamaño de la memoria, es el comando de free. El comando de free me permite ver el tamaño total de la memoria, cuánto está siendo usado y lo que se encuentra libre. Otro comando importante, les pido que tomen sus apuntes, es el comando ps-a. Este comando me permite ver todas las sesiones que se encuentran activas. En este caso me aparece estas sesiones, puesto que yo he migrado de usuario normal, regular, a un usuario con privilegios de administración con el comando de sudo. Yo aquí podría ver todas las personas que se han logoneado al equipo. Y en el caso de, nuevamente digo, caso de seguridad, veo que hay un usuario anónimo logoneado. Entonces, inmediatamente lo que puedo hacer es dar de baja ese proceso. ¿Qué pasaría del lado del destino? La persona que está logoneada pierde sesión, porque no debería estar en el equipo como tal. ¿Ok? Aquí veo el identificador del proceso y puedo darle de baja como tal a esa persona que se ha logoneado. Otro comando que también hace la función de verificar los usuarios que están logoneados es el comando de users. También otro comando similar que hace esta misma función es finger. O el comando que hace también esto es who, que me permite ver más información específica desde qué momento me conecté a este servidor y con qué usuario. A Koyak, en este horario, 8:32, me he logoneado y abrí una sesión. Ok, pero esto no me da el identificador del proceso. ps-ax me da el número del proceso y lo puedo eliminar. En cambio, who me da el nombre del usuario, la fecha y la hora en que ha establecido sesión en este equipo. Okay. Y user solamente me muestra el nombre del usuario que está logoneado. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? Bien, es importante también reconocer que existen herramientas que nos ayudan a comprobar el rendimiento de mi servidor. Y uno de esos paquetes se llama Sysbench. Ese paquete me permite a mí crear bloques de CPU o bloques de memoria para testear el máximo rendimiento que tiene mi CPU. Y lo puedo instalar con yum install Sysbench y puedo hacer pruebas como esta de Sysbench. Puedo hacer pruebas como esta, sysbench --test igual CPU, y creo bloques de espacio en el CPU para que estos sean creados aleatoriamente y comprobar el rendimiento. ¿Cómo compruebo el rendimiento? En tiempo. Mínimo 2.31 milisegundos, promedio 2.39 milisegundos en que resolvió esa petición mi servidor. Esta prueba podremos llamarla como una prueba de rendimiento para ver el tiempo en que responde mi servidor hasta estas peticiones que se están generando de manera aleatoria. También, ahora específicamente hablando de una administración que en los tiempos actuales no solamente puede ser llevada a nivel local, es decir, no solamente requiero estar cerca del servidor, sino que, dado que constantemente hay actividades que hacer en la empresa, hay reuniones, hay videoconferencias que atender, entonces yo tengo que utilizar herramientas en línea, por lo cual existe el paquete de webmin. Es una interfaz de administración vía web muy interactiva, muy fácil de usar y que me va a permitir a mí hacer las mismas configuraciones que hago a nivel de la línea de comandos, pero gestión. Entonces, ¿qué hace webmin? Webmin me simplifica los procesos de gestión, ya sea en un servidor con distribuciones de Linux o Unix. Tiene una interfaz que me va a permitir a mí intuitivamente hacer las operaciones, ya sea de servicios de correo, de servicios web, de todos los servicios que posea el servidor, activarlos. Esta imagen que está aquí es el frontend
que tiene Webmin. ¿Cómo lo instalo? Pues yo puedo descargarme el paquete. Recuerdan que en una de las clases yo les había indicado a ustedes cuáles las formas que yo tengo para instalar paquetes. Una de ellas era yum install, yum install -y. Otra forma era también con wget -c. Esa es otra forma de instalarlo. O existen otras formas también adicionales que yo puedo utilizar, como por ejemplo bajarme el paquete directamente por un USB. Quiere decir que hay distintas formas de poder lograr hacer la instalación. Entonces, en este caso, yo instalo el paquete de Webmin, yo install Webmin, ¿y qué es lo que va a pasar en ese caso? Cuando yo active el servicio, se va a crear en el directorio etc. Pueden ustedes hacer esa prueba de instalar el paquete de Webmin, yo install Webmin, y lo que va a pasar es que ustedes van a poder habilitar la administración vía web. Entonces se va a crear en el directorio etc Webmin, una vez que lo instalen, un archivo que se llama minicer.com. En ese archivo, ustedes van a comprobar que el puerto con el que se va a trabajar en Webmin es el puerto 10.000. Y ese número es importante saberlo y posterior cambiarlo. Como les había comentado, todos los servicios tienen puertos definidos y cualquier persona que active ese servicio va a conocer que por default es el 10.000. Entonces, algo prudente que hay que realizar es, una vez que instalado el servicio, cambiarle ese puerto a otro totalmente distinto. Una vez que instalo este paquete, yo puedo usar esto a nivel web. Tengo que primero ver cuál es mi dirección IP. Mi IP es 10.02.15. Ingreso vía web con esa dirección IP 10.02.15, 2.10.000. Inmediatamente me debe aparecer una consola. En esa consola me va a permitir a mí logonearme con usuario y clave al servicio de Webmin. Entonces aquí puedo también entrar vía HTTPS o HTTP // le vamos a poner solo así. Lo interesante es que aquí me aparece un menú. En este menú yo puedo ver todas las opciones con las que puedo ingresar. Puedo inclusive ver aquí todo el menú de administración. Una vez que me logoneo con usuario y clave, puedo ver aquí las opciones de administración para sacar archivos de configuración backup, archivos del sistema, como por ejemplo configurar las cuotas del disco. Puedo ver los distintos servicios que puedo activar, ya sean servicios de correo, POFIT, de DNS, de envío de correos, de base de datos. Todo esto lo puedo configurar a nivel de este entorno y todo lo que haga va a afectar los servicios en tiempo real. Entonces es una herramienta muy intuitiva y que ¿quiénes lo utilizan? Por lo general lo utilizan los usuarios que no tienen conocimientos de Linux a nivel de comandos. Entonces lo que hacen empresas es que tercerizan la administración, le venden el servidor, le instalan Webmin con ciertos paquetes, entonces la persona que está en la empresa que compra los servicios a su vez, ella tiene esta interfaz de administración vía web con un manual y si quiere crear cuentas de correo nuevas, ve el manual y sigue las opciones vía Webmin. Pero ¿quién lo administra realmente? La empresa que instaló el servicio y que conoce la clave de root y que conoce todos los comandos. Esto a su vez genera un servicio de valor agregado, porque una empresa puede a su vez ofrecer estos servicios. Yo te instalo el servidor y para que tú a su vez lo gestiones, instalo Webmin con ciertos servicios para que tú crees los usuarios dentro de tu empresa, para que tú habilites páginas web que no deseas que abran los usuarios si es un servidor proxy y a su vez arriendo servicios. Esta es una herramienta muy, muy utilizada. Ustedes la van a trabajar en prácticas de laboratorio. Pero, como les había comentado, la evolución
de la administración de los servidores de correo llega más allá de estar administrando un servidor localmente, vía SSH o vía PuTTY. Yo puedo instalar servidores de correo, máquinas virtuales, a través de la interfaz de Amazon. AMI, que es Amazon Machine Image, me permite a mí crear imágenes de Linux que van a ser compartidas y yo puedo entrar a ellas en cualquier momento a través del servicio de computación en la nube. Y esto está diseñado para el hecho de grandes empresas que sea que ellos no tienen personal técnico que administre los servidores, Amazon inclusive también les da ese soporte y les cobra mensualmente un valor. O personas que sí tienen conocimientos, pero tal vez no tienen recursos de hardware, no tienen servidores. Entonces todos sus servidores estarían alojados en Amazon Web Service y estarían disponibles por medio de la conexión de Internet. Lo interesante es que para proyectos, ya sea académicos, muchos estudiantes utilizan estos servicios gratuitos en la nube para poder alojar bases de datos, para poder alojar sus proyectos integradores. En sí, el uso es masivo, ya sea a nivel empresarial o a nivel académico, hay ciertas tareas que se pueden cumplir a nivel de estos servicios. También, nosotros disponemos también de la administración de usuarios en la red. Chicos, tal vez tienen alguna duda hasta aquí. Bien, en esta última parte vamos a verificar que el usuario que se encuentra en el servidor puede ser solo un usuario que consume servicios de red, versus que exista el usuario que administra el servidor. Es importante reconocer que cada persona que dé servicio de administración al servidor cuente con su propia cuenta. No debe existir una cuenta común, como por ejemplo técnico, pero técnico puede representar tal vez a 22 personas y cada persona se logonea con el mismo usuario. Posterior, al ver los logs, no voy a poder identificar en sí qué persona hizo el cambio. Por ende, cada usuario de administración debe tener su propia cuenta. Linux ha sido diseñado para trabajar en múltiples sesiones a la vez y al mismo tiempo. Es importante también reconocer que yo en estas distribuciones voy a poder manejar distintos periféricos, sistemas de archivos y todo esto administrándolo como superusuario, como se conoce al usuario de administrador. Ese superusuario es llamado root. Todos los usuarios van a tener un propio intérprete de comando, que es conocido como shell. Y es importante también que yo tenga registrado en las bases de datos qué usuario realiza cada acción. Entonces, para esto vamos a iniciar esta parte. Les pido que me sigan, por favor, ingresando a su máquina virtual. Y vamos a crear un usuario de prueba. Tengo que hacerme administrador, por lo cual ustedes pongan su enter y colocan la clave de root. Para crear un usuario, yo puedo colocar el comando user app y pongo el usuario, por ejemplo, docente. Pueden poner su primer nombre y la primera letra de su nombre y el apellido. Voy a crear el usuario docente. Si la creo de este modo, no lo he asociado a ningún grupo, este nombre docente, le voy a crear una clave a este usuario, password de docente. Es importante que le ponga el nombre del usuario a cual quiero afectarle la clave. Si solo pongo passwd, lo que hago es cambiarle la clave del usuario con el que me he logoneado. Entonces pongo un password. Inmediatamente tengo este usuario creado. ¿Cómo puedo comprobar que este usuario está activo? Puedo colocar su docente. Y el prompt cambiará. Miren que el prompt ahora tiene un símbolo de dólar. Eso implica que este usuario no tiene privilegios de administración. ¿Ok? Como podemos ver aquí. He probado el ambiente de docente. Si salgo con exit, pues puedo retornar al último usuario en que me he logoneado. ¿Dónde se alojan estas cuentas que he creado? Sin privilegio. Se asocia en el directorio etc passwd. Al final voy a ver el usuario que he creado. Miren,
En este caso veo el nombre del usuario, 2 puntos, la clave que está encriptada, 2 puntos, el ID del usuario. Este ID del usuario es un número que parte mayor a 1000, en este caso 1001, porque es un usuario sin privilegios, como lo vemos aquí. Tiene este formato cada línea del ETC PassWD, usuario, 2 puntos, clave encriptada, ID del usuario, 2 puntos, ID del grupo, 2 puntos, nombre completo del usuario, 2 puntos, directorio de inicio y 2 puntos, el intérprete de comandos que es el shell. Toda esta información la encuentro en cada una de las líneas del ETC PassWD. Entonces veamos el ejemplo. En este caso he creado un usuario regular, que es el usuario docente, y tiene el número de ID 1001. ¿Por qué se replicó también 1001? Porque yo no lo he asociado a un usuario de root. ¿Ok? Entonces, este usuario particular se llama docente, no pertenece a un grupo en particular porque no lo he asociado, sino que tiene el nombre de docente. Si yo necesito tal vez crear un usuario que pertenezca a un grupo, primero debo crear el grupo con el comando group add. Puedo crearle el grupo Spol, por ejemplo. Y cuando creo el usuario, user add, puedo colocar otro usuario, pongo -G por el grupo Spol. ¿Ok? Entonces este usuario es Jaramillo, está asociado al grupo Spol. Voy a ver el ETC PassWD. Al final voy a ver el usuario de Jaramillo, que pertenece en este caso al grupo que he creado ahora, el grupo Spol. ¿Dónde veo los grupos que se han creado en ETC Grow? ¿Okay? Y aquí al final voy a ver el grupo Spol. Entonces el ETC PassWD me permite ver todos los usuarios del sistema, siendo estos definidos en la primera columna. Todos estos son usuarios del sistema y los que yo he creado, los usuarios que he creado el administrador se representan por números mayores a 1000, 1001, 1002, pero los usuarios del sistema tienen valores menor a 100 en el ID, 97, 74. ¿Hasta aquí, chicos, alguna duda? Puedo también yo atar al usuario. En este caso, si deseo modificar algo del usuario, tendría que editarlo. Si yo quisiera decir, el usuario es Jaramillo, solo voy a poder recorrer este directorio, etc, nada más, solo va a poder recorrer ese directorio y no va a poder editar el resto, puedo colocar la opción -S, / y el directorio. ¿Esto cuándo es útil? Esto es útil cuando yo tengo un script y el usuario solamente va a poder ver ese script, no va a poder ejecutar ni cambiar ninguna configuración. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda? Bien, también cuando yo creo el usuario, la información de la clave encriptada está en ETC Shadow. Y aquí al final voy a poder ver la clave que está encriptada. También existe la clave del grupo y la veo con G Shadow. Por eso estos 4 archivos tienen relación. Ahora, siguiente paso. ¿Cómo creo un usuario con privilegios de superusuario? Utilizo el mismo comando user add y le voy a poner usuario a EcoJack -G. ¿Cuál es el identificador de usuario que me indica que este usuario tiene privilegios de administración? 0. ¿Y cuál es el ID? El ID del grupo es 0. Ahora, ¿cuál es el ID del usuario? También que me indica que este es administrador. El número es 0. -O. Con este dato, -G, identificador de usuario administrador 0, -U,
identificador de usuario 0 y -o de propietario. Al darle Enter, en ese momento lo que he hecho es crear un usuario AECOYAC con privilegios de root. No olviden colocarle una clave de ese usuario, passwd AECOYAC, y colocarle una contraseña. Ok, si salgo y quiero probar que evidentemente este usuario tiene privilegios de administrador, puedo colocar su AECOYAC y poner la contraseña que he configurado. Y como detecto que sí es un usuario administrador, el prompt tendrá un símbolo de numeral. Ahora, si lo quiero ver en etc, passwd, chicos, ¿todos hasta ahí? ¿Dudas? Chicos, ¿alguna duda? Si quiero ver finalmente cómo quedó la línea construida en el etc passwd, veo que el usuario AECOYAC tiene el formato de 2.x y 2.0 porque este es un usuario de root. ¿Cuál es mi home? Home AECOYAC. Todos los home de los usuarios están en el directorio /home. ¿A qué me refiero? Que si yo entro a c/home, voy a encontrar todos los usuarios que se han creado por parte del administrador. Entonces yo podría entrar a cd, como es un directorio, porque está en azul, podría entrar a este directorio. ¿Ok? pwd, para ver que estoy en el home AECOYAC. Si yo necesito ver los archivos que están ocultos, puedo listarlos con LL y coloco la opción de "-a". ¿Por qué necesito ver este archivo oculto? Porque en este archivo oculto los archivos ocultos empiezan con punto, está la configuración de este usuario. Entonces, si yo hago un more a punto, bash-profile, yo aquí voy a poder ver la ruta de la cual tiene acceso el usuario. Y aquí es donde yo puedo editar. Si solo necesito que acceda a una consola de un script, edito qué archivo, en el home, el nombre del usuario, listo los archivos ocultos con ll-al y edito el archivo bash-profile. ¿Por qué que es oculto? Porque comienza con punto. Y aquí edito la ruta del script. Entonces, cuando el usuario a AECOYAC se lo doné, solo podrá ver el script. Algo importante también es que dentro de esta configuración yo tengo también el archivo bash-logout. Son scripts propios que cada cuenta de usuario que yo creo tiene. También dentro de eso está el usuario, está la información de user app. Esta información me permite ver en el etc veamos aquí en AECOYAC la configuración del usuario. Vamos a salir, vamos a la raíz. Vamos aquí al sbin. Vamos a ver el contenido de este directorio también. Sbin. Sbin no login. Vamos a buscarlo aquí. More, etc. Shells. Se encuentra el usuario no login. Sbin no login. Aquí. Si yo necesito, por ejemplo, que el usuario que creé docente no se logonee al equipo,
yo lo que debo hacer es cambiar el shell de ese usuario aquí en el etc passwd, aquí, y editar este archivo. Lo puedo editar específicamente en la línea del usuario docente. En esta línea, en lugar de colocarle bin bash, lo voy a colocar ese bin no login. ¿Para qué? Para evitar que el usuario docente, que solamente era un usuario tal vez para una cuenta de correo, porque del mismo modo que hemos creado un usuario común que era docente, se crea una cuenta de correo, entonces yo lo que hago es ponerle slash, le cambio, slash bin bash, lo cambio por slash sbin no login. ¿Y qué ocurriría? Que el usuario no puede establecer sesión. Y eso es lo que debería pasar. Una cuenta de correo, nosotros como nuestra cuenta de correo de SPOL no podemos logonearnos al servidor de correo de SPOL. No debería estar permitido. Eso es lo que hace cambiar el intérprete a sbin no login. Por favor, chicos, indíquenme si tienen alguna duda hasta aquí. ¿Duda, chicos? Bien, entonces en esta exploración del etc passwd tenemos estos archivos que ya hemos visualizado, el etc shadow, el etc grow, que almacena todos los grupos de usuarios. Pero es importante identificar cuándo creo grupos de usuarios. Cuando tengo departamentos y tengo un departamento, como en el caso académico, tengo perfiles distintos. Tengo perfil de estudiante, tal vez tengo perfil de docente o tengo perfil de usuario de administrador. Entonces, como ya tengo esa plantilla de privilegios creados, entonces asocio a un nuevo estudiante al grupo estudiante. Y así él va a tener todos los privilegios que tienen el resto de estudiantes. Viene un nuevo docente e ingresa, ya no tengo que darle privilegios específicos, sino que ya tengo el grupo creado docente, entonces asocio al usuario de Coyahuaso al grupo docente. ¿Okay? Por ende, se crean estos distintos grupos. De igual modo, en el momento de eliminar los grupos, arrastra a los usuarios que se encuentren asociados a ese nombre de grupo. ¿Dónde se encuentran los grupos? En el directorio etc group. ¿Y cuáles son los tres archivos que están en común asociando las cuentas de usuario? etc passwd, etc shadow, etc group y etc gshadow. Esos cuatro archivos registran los usuarios del sistema con sus claves y su correspondiente información. Entonces, ¿por qué es importante también saber esto? Porque en caso que un servidor de correo se dañe y yo quiera respaldar todos los usuarios del sistema y los usuarios que he creado, debo respaldar estos cuatro archivos. ¿Ok? Entonces, este era el directorio más importante, ¿no? El etc profile, que contiene el perfil de arranque de login de cada usuario. Estos son archivos ocultos, como vimos, bash profile, bash logout, el etc MOTD, que muestra un mensaje del día para tal vez identificar al usuario que se ha logoneado y que éste verifique que sí, evidentemente se ha logoneado el servidor de correo de SPOL, por ejemplo. Este es el archivo que quería mostrarles, el etc default user. Vamos a visualizarlo. En este archivo, ustedes tienen aquí en el etc default, more etc default user app, tienen todos los parámetros por defecto que tiene un usuario. En este caso, que todos los usuarios que se crean tienen una carpeta que se va a alojar en el home. Aquí está esta variable. Por ende, cada vez que yo cree un usuario, como docente, como A de Collat o de Jaramillo, encuentro su carpeta en el home. Y aquí está asociado al shell, bin bash. Yo, si necesitaría cambiar esta configuración por defecto para todos los usuarios, cada vez que creo un user app, pues editaría aquí. Y esto afecta a todos los usuarios que yo creo. El intérprete cambiará. Ya no será bin bash, no se podrá logonear libremente, sino que será ese bin no login. ¿Para qué? Para que el usuario que tenga una cuenta de correo no se logonee al servidor. Eso lo puedo cambiar en donde, en etc default user app. Chicos, hasta aquí, por favor, me pueden indicar si tienen alguna duda.
Chicos, ¿tienen alguna duda? Okay, vamos cerrando entonces la sesión, finalizando con lo que hemos visto el día de hoy. Ángelo, ¿lo escucho? Si yo cuando creo un grupo, pero le pongo user add, el guión G, pero no existe ese grupo, no se asocia a ningún grupo entonces. Por default se asocia al mismo nombre de usuario. Yo creé un usuario docente, user add, entonces me creó un grupo llamado docente. Por defecto asocia que el mismo nombre de usuario va a ser el nombre de grupo. Pero al ponerle en -G es porque yo debo colocarle allí un nombre de grupo que he creado aparte. Si no, si le pongo -G y otro nombre, o sea, -G un grupo primero debo haber hecho la acción de crear el nombre del grupo. Con group app. ¿Alguna duda adicional, Ángelo? No. Ok, chicos, entonces vamos cerrando la sesión, culminando con lo que hemos visto el día de hoy, que en este caso pues ha sido el tema de la administración de los usuarios. Empezamos nuestra agenda de trabajo haciendo un resumen de la clase anterior, viendo todos los protocolos, instalamos cómo funcionan, cuándo usar los distintos comandos para identificar que estos servicios funcionan adecuadamente. Hicimos un repaso cerca de 1 hora de lo que vimos la clase anterior. Vimos también cómo hacer la administración del sistema utilizando recursos que ahora están en la nube, utilizando WebMin, utilizando interfaces web, utilizando AWS. Y finalizamos nuestra sesión de hoy viendo la administración de los usuarios, cómo debería ser hecha esta y cuáles son los archivos en donde se guardan estos usuarios con sus diferentes claves. Okay, con esto cerramos nuestra sesión. Por favor, repito nuevamente, ¿tienen alguna duda adicional? Jefferson, ¿lo escucho? Miss, una pregunta. ¿El trabajo autónomo hay que hacer un nuevo documento en el que se presenta toda la evidencia o ahí mismo en el documento que usted nos envió tenemos que adjuntar todo? Sí, en el mismo documento, por ende, tiene secciones que están bloqueadas. La idea es que ustedes tengan ese documento en Word y lo que hagan es poner los resultados. Ah, ya, ok. Gracias. Bien, gracias entonces chicos por su presencia. Por favor, estén atentos a los comunicados. Entendería ya que para la próxima semana reanudamos actividades. Ustedes tienen aún abierto el trabajo autónomo hasta la próxima semana. Vamos a definir una fecha específica. Estamos hablando de que va a estar abierto hasta el 24 de octubre, para que tengan todo el tiempo del caso. La semana pasada se abrió este trabajo y ustedes lo pueden seguir haciendo. Verifiquen en el sitio web, habían 3 personas que no tenían grupo, por lo cual se armó un grupo para estas personas porque les había indicado que eran grupos de 3 personas. ¿Ok? Entonces, por favor, estén atentos. Reanudamos nuestras clases presenciales la próxima semana. Ok, chicos. Nos vemos entonces. Andrés. Sí, ingeniera, disculpe, una pregunta. La clase de hoy con la anterior fueron grabadas, ¿serán subidas al canal de YouTube, como dijo? Vamos a intentar hacer eso, pero primero quiero reunirme con ustedes en vivo para reforzar todo lo que hemos visto hasta el momento. Entiendo que las personas que han estado ya presentes en las clases, pues están totalmente al día, pero la idea es que estén conectados, pues, ¿no? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Ángelo? En el trabajo autónomo dice que hay que activar una segunda interfaz de red. ¿Y eso dónde se activa? Eso es la primera sesión de clase presencial. En la máquina virtual, ahí ustedes tienen opciones para configurar. En esas opciones de configuración, en setting específicamente, hay una opción que dice network. Ahí usted puede activar los adaptadores. ¿Me escuchó, Ángelo? Sí. Ya, En okay. Network Streaming. En network, ahí usted
Estoy hablando del entorno de VirtualBox. Ahí usted tiene la opción de setting, escoge network y ahí puede activar los adaptadores. Ya, chicos, entonces recuerden, por favor, trabajen en la actividad autónomo. Si hay actividades que tal vez les pide investigar, tienen que hacer, pues, también hacer su aporte de investigación. Ya, chicos, entonces ha sido un gusto, me despido y cierro la sesión. Los estudiantes que han estado activos, pues eso es lo que he registrado quienes se han conectado. ¿Ok? Pasen bien, hasta luego.